Hola chicos, hoy os traigo la guía para la pre-release de Marvel Spider-Man, que será el próximo fin de semana, 19 de septiembre. Dicho esto, empezamos. El formato de la pre-release es el de siempre. Compras una caja, dentro de esa caja vais a tener 6 sobres, con los que construir un mazo. En cada sobre vais a tener entre 6 y 9 cartas comunes, entre 3 y 5 cartas poco comunes y entre 1 y 4 cartas raras o míticas. Lo normal es tener entre 7 y 9 cartas raras o míticas en total. Es muy importante destacar de esta edición que es una edición muy pequeñita, ¿vale? Tenedlo en cuenta. Si os fijáis, solo hay 60 cartas comunes y 55 cartas poco comunes. Esto significa que en la pre-release vais a tener 2 o 3 cartas de las que vais a tener 2 o 3 copias, ¿vale? No va a ser de que todas las cartas sean repetidas, ni que tengáis muchísimas cartas de que tengáis dos, pero va a haber unas cuantas, más que en otras ediciones, que vais a tener repetidas. Por lo tanto, esto es algo muy a tener en cuenta y que comentaremos más en detalle después. Vamos a empezar hablando de los arquetipos. En esta edición hay 5 arquetipos. Como es una edición muy pequeñita, hay muy pocos arquetipos y además las cartas de cada color son muy poquitas. Aún menos cartas son que estén en un arquetipo en concreto. Por lo tanto, eso os puede servir para estudiaros estos arquetipos, estudiar las cartas que os interesan y llegar a la pre-release sabiendo montaros mejor el mazo y también sabiendo cómo jugar contra cada rival, sabiendo qué son las cartas más importantes del arquetipo que esté jugando. Empezamos por el primer arquetipo, que es blanco-azul, criaturas modificadas. Este arquetipo se basa en tener criaturas difíciles de bloquear, por ejemplo el espectro directamente es imbloqueable, pero puedes tener otras muchas criaturas que vuelen o que den volar a otras criaturas y entonces poner contadores +1/+1 o equiparles artefactos a esas criaturas. Vamos a ver algunos ejemplos. Como es blanco-azul, en blanco tenemos muchas cartas que ponen contadores +1/+1 o que hacen más fuerte nuestras criaturas. Antivenom es un must porque es un monstruo de criatura, pero luego tenemos cartas baratas, Outmate pone un contador +1/+1, los reporteros del Daily Bugle son más caros, pero también ponen contador +1/+1, el artefacto que también pone contadores +1/+1, darle +1/+1 a todas tus criaturas. Perdón, me lo he saltado. La paloma es una carta mala, pero es un turno 1 que ya tienes un volador, que si le vas poniendo contadores +1/+1, pues se va haciendo más, es un volador que se va haciendo fuerte. Como hemos dicho, la idea es tener criaturas que sean difíciles de bloquear, que vuelen y que les puedas poner contadores +1/+1. Hay pocas cartas, Silver Safe también es una carta muy buena de este arquetipo y además es poco común, por lo tanto es fácil tenerla, que no solo pone contadores +1/+1, sino que además te premia por tener criaturas modificadas. Hay muy poquitas cartas que premien el tener modificadas, pero bueno, el Silver Save es de las más importantes. Podemos ver por aquí más ejemplos. Starling también es una carta muy, muy importante en este arquetipo. Además es poco común, lo cual es que os puede salir con mucha facilidad. Sí que es cara, vale 5 de maná, pero bueno, en este arquetipo también tenéis lo que hemos dicho, cartas que pueden daros volar a otras criaturas, como Starling, que le da volar a otra criatura. El encantamiento de con un gran poder, que te da +2/+2 por cada equipo o encantamiento, es un buen encantamiento. El problema es que en esta edición hay poquitos equipos y poquitos encantamientos. Entonces, ponerlo depende de qué cartas tengáis. Algunos trucos de combate para tener +2/+2 para esas criaturas que tengáis que ya estén fuertes y que además no las puedan bloquear porque están volando, etcétera. En azul hay menos cartas que den +1/+1. La mayoría son las que tienen conspirar, creo que se llama. Sí, bueno, con Knives, que te da descartar una carta y robar una carta para tener contador +1/+1. Tiene algunas poquitas cartas voladoras también, pero el azul también ayuda mucho este arquetipo a robar cartas. Tiene algunas cosillas más que son de robar cartas y de poner contadores +1/+1, volar o imbloqueable, poquita cosa, ¿vale? Tiene aquí, pues, encantamiento que da +2/+2. Por ejemplo, a ver qué más tiene por aquí. Robar carta y conspirar, ¿no? Para tener el contador +1/+1. Por lo tanto, combina un poquito el tener contadores, volar muy poquito. Ya veis que tiene poquita cosa. Creo que son 3 voladoras, pero añade un poquito de robo de cartas. Y de ya las multicolor, que para que lo sepáis, cada arquetipo tiene 3 cartas poco comunes legendarias que son las cartas insignias de ese arquetipo. Por lo tanto,
Estas poco comunes, que son 3 para cada arquetipo, son 15 en total, está muy bien aprendérselas porque son las más importantes de cada arquetipo. El vigilante, que tiene golpea 2 veces y es imbloqueable, por lo tanto, esta, en cuanto le pongas contadores, golpea muy fuerte. Poner contadores y que las criaturas modificadas te hagan robar carta. Esta gana volar y te tutorea un aura o equipamiento. Está muy bien también. Un equipo también para robar cartas. Veis que combina el tener +2/+2 con robar carta. La Spider-Woman no es que sea especialmente buena, pero es una voladora barata 2/2 y además fastidia al oponente para que ponga criaturas tapeadas y por lo tanto sea más difícil bloquear a vuestras criaturas. La Spider-Woman lo que ganas es que ya sea más difícil bloquear a tus criaturas aunque no vuelen, para ponerles contadores, contadores +1/+1. Otro ejemplo, en la Skyward, que también criatura barata 2/2 y también vuela mientras esté modificada, que obviamente en este mazo vas a intentar modificarla. Este arquetipo también es el que más se beneficia de los artefactos. Hay un par de artefactos que ponen el Bagel, que te da, pues, poner un contador +1/+1, aunque tengas que sacrificarlo, y los brazos del Doctor Octavius, que te pone, pues, +4/+4, aunque cuesta mucho equiparlo, cuesta 5, se equipa automáticamente a criaturas de valor de 5 de maná o más, pero en este arquetipo vais a tener muy poquitas criaturas de 5 de 5 de maná o más. Creo que está Penny y prácticamente ninguna más. El Venom, que vale 5, Madame Web, pero aunque no es de este arquetipo, veis que hay muy poquitas cartas que valgan 5 maná. Doctor Octavius, pero tampoco es de este arquetipo, es del otro. Entonces, es un artefacto que depende de qué criaturas tengas, que sean difíciles de bloquear, puede venir bien, pero es difícil de equipar. ¿Qué es importante de este arquetipo? Tener en cuenta que aunque queréis modificar vuestras criaturas y queréis tener criaturas que vuelen o que sean difíciles de bloquear, tenéis que equilibrar, tener criaturas con encantamientos y artefactos, ¿vale? Un error fácil sería llenar tu mazo de encantamientos y artefactos y luego no tener suficientes criaturas. Eso también es usarlo a vuestro favor si jugáis contra este arquetipo. Si jugáis contra este arquetipo, tened en cuenta que como va a tener que poner más encantamientos, instantáneos, artefactos para poner contadores a sus criaturas, va a tener menos criaturas. Y las criaturas van a ser un poquito más débiles de lo normal. Es decir, el capitán sí que es verdad que entra con un contador +1/+1, pero es una 2/2. La paloma vuela, pero es una 1/1. La tía May directamente no pega. Los reporteros del Daily Bugle es una 2/3 por 4 de maná, ¿vale? Entonces, si jugáis contra este mazo, os interesa presionar muy rápido, ¿vale? Os interesa ser agresivos porque cuanto más tengas que sacrificar sus criaturas para defenderse, mucho más valor va a perder, ¿vale? Sacrificar los reporteros que valen 4 de maná, ostras, sacrificar pues la paloma antes de que pueda ponerle contadores, que tenga que sacrificar el Silver Sable antes de que pueda aprovechar el vínculo vital, este tipo de cosas, ¿vale? También otra táctica para jugar contra este tipo de mazos, es que esperéis un poquito para lanzar los removal a que gaste recursos en una criatura. Es decir, si vamos a gastar 4 de maná en poner un encantamiento, claro, lo que os interesa es esperar a que gaste el maná y ponga este encantamiento antes de lanzar el removal, ¿vale? Por ejemplo, si os va a jugar un vigilante, el vigilante no hace falta matarlo nada más entre en mesa. Es una 1/1 que golpea 2 veces, ¿vale? Es una 2/2. Pero hasta que no le ponga este encantamiento, por ejemplo, para que tenga el +2/+2, hasta que no gaste 4 de maná para bajar los reporteros y ponerle un contador +1/+1, o hasta que no gaste maná en equiparle algún artefacto, no le lancéis el removal. Esperad a que gaste recursos y entonces después le lanzáis el removal. El segundo arquetipo es la confabulación de villanos, en este caso azul y negro. Confabulación de villanos es un tribal de villanos, un tipo de criatura, en el que hay, tanto en azul como en negro, hay varias criaturas que ganan habilidades o dan habilidades a los villanos. Vamos a ver algunos ejemplos. En azul hay algunas cartas que tienen o conspirar, para poner contadores +1/+1 y robar cartas, o dan cosas a villanos. Por ejemplo, los pulpos voladores, que cada vez que entra una criatura, pues un villano, perdón, pone un contador +1/+1, ¿vale? Solo es una vez por turno, pero bueno,
si cada turno juegas un villano, puede estar muy bien. O por ejemplo, Doctor Octavius tiene Hexproof mientras tengas un villano. Tened en cuenta que aunque la mayoría de azules y negras son villanos, no todas, ¿vale? Madame Web, por ejemplo, no es un villano y por lo tanto no gana los efectos de los tribales. Misterio es otra carta buena de este arquetipo porque te crea un token por cada villano que tengas, pero es peligrosa, ¿vale? Porque cuando te exilian cuando te destruyen a Misterio, exilias todos esos tokens. Luego, lo mismo, por ejemplo, Spider-Bite es un héroe, ¿vale? No es un villano. Tened cuidado de no meter héroes, no meter cartas que no sean villanos, porque os puede fastidiar un poco el arquetipo. También en azul podéis aprovechar para tener un poco de robar cartas, tanto con el confabular como cartas directamente robar, tiene unas cuantas. En negro también tiene más villanos y también tiene algunas cartas que comban con villanos. Hay, por ejemplo, bueno, la gata negra, pues son cartas buenas, pero bueno, no es un villano, ¿vale? Tenemos por aquí, pues, más villanos, aunque son caros, pero bueno. Tenemos por aquí abajo, a ver que lo encuentre, el criminal de carrera. Es una carta muy buena, poco común, es fácil de conseguir, que viene muy bien para este arquetipo, ¿vale? Primero te devuelve un villano del cementerio y además tus villanos cuestan uno menos. Es una carta que si vais a jugar villanos, vamos, deberíais tenerla. Cartas representativas de de este arquetipo, perdón. Doctor Octavius es una carta muy buena para villanos, pero es que vale 7 de maná. Por lo tanto, no la recomendaría mucho. A lo mejor ponerla, pues si entra, entra, pero 7 de maná va a ser difícil de jugar. El Prowler es bastante bueno, ¿vale? Cuando otros villanos entran, pues tiene convivir, tiene amenaza también para que sea difícil de bloquear. El Buitre, lo que hemos dicho, cuando entran villanos gana volar, pero también es cara, ¿vale? 6 de maná. Y aquí cuidado, Spider-Man Superior y Spider-Man Simbionte son héroes, ¿vale? Entonces tenerlo también en cuenta. ¿Qué debéis tener en cuenta con este arquetipo? Este arquetipo es bueno, pero es difícil de montar porque hay pocas cartas que comban con villanos, ¿vale? Es difícil que te toquen exactamente esas cartas y que te toquen en cantidades suficientes para poderte hacer un mazo que puedas jugar con eso, ¿vale? Entonces, si tienes las cartas, puede ser un arquetipo bueno, pero si no las tienes, es que puede ser un arquetipo difícil de montar que funcione bien. Si juegas contra este arquetipo, pues una táctica que puedes tener en cuenta es que como muchas cartas juegan con dar habilidades a los villanos, te conviene esperar a que tu rival ataque o se confíe por esos dopes que tenga y entonces lanzar los removals cuando ya haya declarado atacantes o cuando pase turno pensando que va a bloquear con sus criaturas y entonces lanzarle el removal. Por ejemplo, lanzarle el removal a Misterio le borras todos los tokens de golpe. Si le lanzas un removal a Doctor Octavius, pues lánzalo después de que él declare atacantes, que primero piense que sus villanos tienen más 2 y cuando haya atacado le quitas a Doctor Octavius. Lo mismo con el buitre. Declaro atacantes con mis villanos pensando que van a volar y que no me los vas a poder defender, me destruyes al buitre y entonces ya me bloqueas a las criaturas. Entonces, la manera de jugar un poquito contra ellos, contra este mazo de villanos, es jugar en un buen tiempo de los removals. El tercer arquetipo es altercado y es negro-rojo. Altercado es una habilidad nueva que han puesto en esta edición que consiste en que puedes jugar cartas más baratas siempre que las hayas descartado este turno. Ojo, es importante recordar que tienen que ser cartas que hayas descartado en ese turno, ¿vale? Entonces, en este arquetipo tenéis que combinar por un lado, cartas que tengan altercado, que las podéis jugar más baratas, pero tenéis que tener también suficientes cartas que os den descarte, porque si no podéis descartar las cartas, luego no vais a poder jugar las cartas de altercado. Y en este arquetipo es muy importante que tengáis en cuenta los tiempos de descarte, ¿vale? Por ejemplo, la carta arquetipo, la carta insignia de este arquetipo, el duende verde, descartas carta, pero lo haces cuando el duende verde ataque, ¿vale? Entonces, si eso puede ser bastante importante luego, ¿vale? Puedes jugar la carta descartada hasta el final del turno, eso sí, pero claro, si descartas cuando atacas, no puedes jugar la carta
en tu primera main phase. Si descartas al final de tu turno, pues no podrás jugar cartas en ninguna main phase. Si descartas cartas en el turno del rival, no las podrás jugar, ¿vale? Entonces es muy importante que tengáis en cuenta los tiempos para los descartes. Vamos a ver algunas de las cartas. En negro hay varias cartas, pues no solo con altercado, hay poquitas con altercado, pero también hay muchas cartas de descartar y importante también tenéis cartas de devolver del cementerio, que eso puede combinar muy bien para todo esto. Por ejemplo, bueno, los 6 siniestros es una carta que vale 7 de maná, pero es un finisher, porque te devuelves 6 criaturas de tu cementerio directamente al campo de batalla. Es una carta, es cara, pero es un finisher, ¿vale? Simbiosis, un encantamiento que te permite descartar cartas. Luego tenemos por aquí los Gamsters, que puedes descartar carta en cualquier momento. Bueno, en cualquier momento. Como un Sorcery, lo puedes hacer en la primera main phase, ¿vale? Esta te devuelve una carta de tu cementerio. Es decir, en negro tenéis recursión y algunas cartas con altercado, ¿vale? No muchas, hay poquitas, pues esta también tiene altercado 1 de maná, está muy bien, con flash y flying, pero claro, para jugarla con flash tienes que haber descartado esta carta, ¿vale? Entonces, descartar algo en el turno del rival para poderlo jugar con Mayhem, para poderla jugar con flash, ostras, es difícil, es importante que lo tengáis en cuenta. Pues el gato Venom tiene milear cuando entra, que eso también pues te permite jugarla y jugar altercado. ¿Qué pasa? También tened en cuenta, cartas como el gato, es verdad que mileas 2 cartas, pero ya estás pagando 3 de maná por el gato, ¿vale? Entonces, para jugar un altercado, pues a ver si vemos por aquí este altercado de 4 de maná o este de 4 de maná, si lo haces combinándolo con el gato, ostras, son 3 de maná más 4 de este altercado o más 4 de este altercado, son 7 de maná. Es difícil jugarlo, ¿vale? Entonces, necesitáis descartar, pero también necesitáis fijaros bien cómo vais a descartar. En rojo hay más cartas de descartar y también más cartas con altercado. Por ejemplo, en la chispa de 4 de daño por 2, si la descartas este turno, lo malo que no es instantánea, es sorcery, ¿vale? Eso también es importante. También muchas cartas de descartar, pues el gato sí que se tiene que sacrificar, pero bueno, 1 de maná para tenerlo ahí para poder jugar altercado en cualquier momento. Spider-Gwen es también una carta muy buena porque cada vez que ataca descartas y robas. Lo mismo, importante con los tiempos, ¿vale? Es cuando se tapea, por lo tanto, cuando atacas, descartas y robas. Pero, por ejemplo, si vas a jugar los goblins, que tienen prisa, lo quieres jugar con la prisa, vale 3 con altercado. Claro, si tú estás descartando con Spider-Gwen, ya no vas a aprovechar la prisa de los goblins, ¿vale? Entonces, ese tipo de cosas lo tenéis que tener bastante en cuenta en este arquetipo. Después, como cartas insignia, pues tiene el Goblin. Las cartas insignia, recordad, las 3 legendarias poco comunes. Está el Goblin, que te permite descartar cada turno y encima robar para cuando descartas. Está la araña escarlata, que cuando descartas se pone contadores y también tiene altercado. Y el último, no, perdón, Shirek, no sé muy bien cómo se pronuncia, que también descartas al principio de tu main phase, que eso está bastante bien, porque eso ya te permite jugar en cualquier momento. Otras cartas ya raras o legendarias, pues está el Goblin Verde Ultimate, ¿vale? Que también al principio de tu turno descartas y creas un tesoro, está muy bien. El Mayhem vale 3 de maná, que es lo mismo que vale él. Solo vale 3 de maná jugarlo por un 5-4. Ostras, no me había dado cuenta, es muy buena. Claro, descartas pero no robas, que la mayoría de cartas de descartar te permiten robar, pero el Goblin no roba, no robas, por lo tanto es muy buena, vale 3 de maná, por eso me había sorprendido. Claro, vale 3 de maná, es un 5-4, te da robo, perdón, te da robo, te da descarte, pero pierdes el robo, ahí te vas a quedar sin cartas, ¿vale? Aquí otra chispa de 3 de daño si descartas, no tiene Mayhem, pero te hace descartar. Entonces, ¿qué tenéis que tener en cuenta con este arquetipo? Lo que he dicho. Primero tener suficientes cartas de descarte. Después combinarlo con las cartas de Mayhem y que los tiempos cuadren. Y en tercer lugar tenéis que tener en cuenta que descartar te pone bastante en tempo, ¿vale? Es decir, claro, yo sí estoy obligado a descartar con el Goblin,
necesito descartar cartas que tengan Mayhem y que quiera jugar ese turno. Si descarto cartas que no voy a jugar, ostras, estoy perdiendo bastante valor. Y si además cuando descarto, si no tengo cartas que tengan Mayhem para aprovecharlo, estoy perdiendo cartas. Entonces, eso también es la ventaja que tenéis que tener contra este arquetipo, que es que el rival va a tener menos ventaja de cartas, bueno, menos ventaja de cartas, va a tener más dificultad de gestionar su mano. También, en función de lo que descarte, sabéis un poquito hacia dónde va, ¿vale? Es decir, si descarto Carnage, ya sé que me va a jugar Carnage ese turno. Bueno, va a gastar 2 de mana en jugarlo, pues a lo mejor es 2 de mana que se tiene que reservar y no va a poder guardar para chispas ese turno o para instantáneos, o si le fuerzo a jugar instantáneos para salvar alguna criatura y que gaste el maná, pues ya no puedo jugar las cartas que ha descartado, ¿vale? Es un arquetipo que yo creo que es difícil de jugar contra él, pero también es difícil de jugar con él, ¿vale? Porque creo que va a ser muy inconsistente, porque dependes mucho de que todo cuadre. Es decir, vale, tengo Carnage en mano, tengo que tener algo que descarte cartas. Si no tengo esta carta en mano, imagínate que solo tengo estas dos en mano, pues para qué voy a descartar. Entonces se vuelve mucho más inconsistente. Si te sale todo en línea, pues justo tengo para descartar y tengo la carta esta que me sirve para descartarla y jugarla, pues todo muy bien, pero es mucho más inconsistente, yo creo. Si jugáis contra él, otra cosa que tenéis que tener en cuenta es que en este caso los removal son más al momento que no. Es decir, a lo mejor Spider-Gwen la tengo que matar lo antes posible. A lo mejor no con un removal, porque ostras, es gastar un removal en una carta barata, pero sí bloquearla y matarla. Lo mismo, el Goblin Verde en cuanto entra al campo de batalla, un removal. Esto no se puede quedar en el campo de batalla ni un solo segundo. Ultimate Green Goblin también, en cuanto entra al campo de batalla, matarlo. Porque son cartas. Claro, el descarte en muchas de las cartas es, si las tengo en juego, hay que matarlas enseguida. No dejéis que entre en la bola de nieve de empiezo a descartar y a robar y a tener el Mayhem en turno, ¿no? Entonces, cuanto menos le permitáis descartar al rival, mejor. Y poco más para jugar contra este arquetipo. Tiene criaturas muy fuertes, pero necesita descartarlas en el momento. Entonces, la mejor forma de jugar contra él es intentar que no curve, o sea, que no curve, que no juegue en tempo esas cartas. Cuarto arquetipo, y para mí, en mi opinión, el más flojo de los 5. Es hechizos grande, rojo, verde. ¿Vale? Es un arquetipo en el que lanzar hechizos de 4 o más de maná te da ventajas. Y aparte tienes hechizos caros y muy potentes. También creo que tendréis un poquito de rampeo, ¿vale? Pero para mí es el más flojo porque hay pocas cartas que valgan 4 más de mana. Vamos a ver un poquito las cartas. En el apartado rojo, ¿vale? Pues por ejemplo, tenemos el Angry Rape, no sé qué significa Rape en castellano ahora mismo. Lo he dicho, es una carta mala. Si lanza un hechizo de 4 de mana o más, hace un punto de daño a cada oponente. Pues en la pre-release, hacerle un punto de daño al rival, pues va a ser poquita cosa. Electro te da maná cuando lanzas instantáneos y sorceries, pues te puede ayudar a lanzar hechizos caros, pero ya veis que hechizos caros por aquí de momento llevamos pocos. Pues este encantamiento es un hechizo caro, también te da maná para lanzar hechizos caros. Los goblins es un hechizo caro. Shocker también, un hechizo caro, es muy bueno, ¿vale? Pero 6 de maná, es decir, 5-5-5, un 5-5 que tiene golpea primero, está muy bien, pero 5 de maná. Uf, claro. Las Spiders Islanders, el Spider-Verse, ¿vale? Cartas de más de 4 maná. En rojo pues tenéis algunas. Los dinosaurios, que también pues permite hacer a tus criaturas más fuertes, pero claro, si estás jugando a hechizos caros, pues no vas a jugar a tener muchas cartas. Y luego, en verde también tenéis muchos hechizos caros, ¿vale? La Crew de control de daños, Spider Totem, son cartas que valen más de 4 de maná. Esta te devuelve un hechizo de más de 4 maná, pues para tener eso, recursión con estos hechizos. El lagarto convierte criaturas en 4-4.
esta saga, pues tampoco es que sea muy buena. Te vuelve criatura del cementerio, pues te pone un contador +2/+2 y hace daño igual al poder de tus criaturas. Pues es lento, ¿vale? Entonces, para mí es un arquetipo que a mí no me gusta. No me gusta que sea tan lento. El luchador profesional, pues vale 4 maná, pero te genera un token, eso está bien, y es difícil de bloquear. A ver qué más tenía por aquí. Otros más hechizos de 4 de maná. Que este te busca una tierra, ¿vale? Para rampear, pero rampear turno 5. Bueno, turno 3 si usas el balanceo de red, pero aún así difícil. Este que tiene alcance y arrollar, está bien, pero 6 de maná. Claro, es un arquetipo que es difícil de jugar. Y ya veis que de momento, hasta donde hemos llegado, de momento solo llevamos 2 cartas que tengan ventaja por tener hechizos de más de 4 de mana, ¿vale? Bueno, este instantáneo que vale 2 menos si tienes un permanente que valga más de 4 de maná, o sea, es la tercera que tenemos con este arquetipo, pero bueno, esta está bien, porque te da +1/+0 a 2 criaturas y luego hacen daño, pero claro, tienes que tener mesa, y mesa grande para poderlo jugar. Y las cartas insignia de este arquetipo, que son estas tres, Kraven, perdón, que gana fuerza en función del valor de maná entre tus permanentes, Rhino, que es robo de carta cuando juegas hechizos de 4 de más maná, y este Sorcery, que hacía pongo +1/+0, esa criatura lucha contra otra y el exceso de daño se hace al oponente. Ah, no, si he hecho exceso de daño a un oponente, destruyo un artefacto de valor de maná 3 o menos. Bueno, permite removal por 1 de maná, eso sí que puede estar bien. Pero claro, este arquetipo es lento, ¿vale? Necesitáis pues tener estas cartas que os dan maná también. Mira, esta está bastante bien. 2 de maná, te da 1 de maná, y si lanzo un hechizo de 4 más, me da otro de maná, ¿vale? Entonces, hay que combinar rampeo con criaturas grandes, ¿vale? Claro, jugar criaturas grandes se puede volver lento. Si conseguís frenar la partida lo suficiente para poder empezar a jugar criaturas grandes y cartas grandes, pues puedes tener ventaja. ¿Vale? Tampoco hay tantas cartas que tengan ventaja por jugar criaturas grandes. ¿Sabéis? Hay 4 o 5 cartas. Hay que jugar exactamente esas para poder jugar el resto. Y poder tener también. Entonces, hay que poder tener también maná para jugarlas. Al final, pues en este arquetipo necesitas generar maná, jugar cartas grandes, bueno, poner cartas que tengan ventaja por cartas grandes y luego poner cartas grandes. Aquí los removal van directamente a las cartas grandes, yo creo. Para mí, hombre, si vas a gastar 7 de maná que cuesta el Rhino y te lanzo un destruir criatura, pues, ostras, te hundo bastante, ¿no? El resto, pues, estoy gastando casi todo el maná en instantáneos o encantamientos, puedo perder también bastante tiempo. 6 de maná, me lanzas un destruir criatura, me fastidias bastante con esto los turnos. Claro, lo que hemos dicho, aquí te beneficias de cuanto más se alargue la partida, más te beneficias, ¿vale? Porque Spider-Rex, pues sí, son 6 de maná, pero es una poco común. Puede ser que el rival tenga 2 de estas, 2 Spider-Man Visionario de Brooklyn, un Rhino y un Kraven. Ostras, pues a lo mejor no tengo suficiente removal para todos, pero no tengo. Tienes que ser ya turno 5, 6, 7, ¿no? Cuanto más se alargue, más me quedo sin removal y más el rival empieza a sacar criaturas grandes y ya no puedo parar. Desde aquí hay que ser agresivo contra este mazo y lanzar los removal a los bichos grandes. Y ya por último tenemos el quinto arquetipo, que es de balanceo, verde y blanco. Balanceo también es una nueva habilidad de este set que te permite jugar cartas por un valor de maná más barato si al mismo tiempo te devuelves a la mano una criatura girada que tú controles, ¿vale? Pero además, súper importante del balanceo es que la criatura tiene que estar girada y ese, para mí, es el gran punto débil de este arquetipo, ¿vale? Vamos a verlo. Por ejemplo, tenemos en blanco, hay varias criaturas con balanceo y que además criaturas que hacen cosas cuando entran y cuando dejan el campo de batalla también, ¿vale? Por ejemplo, Aragne, pues tiene un balanceo muy barato, 1 de maná. Cuando entra, te miro la mano y elijo un tipo de hechizo para que valga 1 más. Está bien, pero en esta pre-release. Bueno, no, en esta pre-release pues está bien porque basta que elijas héroe o villano
que es la mayoría de cartas, y con eso ya le subes el coste de maná a muchas cosas. Los reporteros, como hemos dicho antes, cuando entra pone contadores. La tía May pone contadores +1/+1 a las criaturas que entren, entonces las criaturas que te devuelvas pues ya entran un poquito más fuertes y te dan un 1 de vida. El capitán de policía entra con un contador +1/+1 y cuando deja el campo de batalla le pasas ese contador a 1/1 a otra criatura. Entonces, devolvértela a la mano ya activa esta habilidad para que le pongas el contador a otra criatura, ¿vale? Entonces, esta puede ser buena para jugar con el balanceo. Otra carta de balanceo de 1 de maná para una 3/3 está muy bien, ¿vale? Balanceo por 3. Si han entrado 2 criaturas ganas 2 vida, que con balanceo, como te estás devolviendo criaturas a la mano, es más fácil activarlo. Y luego en verde también va un poquito por el estilo, ¿vale? Las criaturas, hemos visto antes que eran criaturas más grandes, pero también tiene algunas que cuando entran, pues hacen ciertas cosas, ¿vale? Por ejemplo, el Professional Wrestler vale 4 de maná. Cuando entra, crea un tesoro, aunque devolverte a la mano no te interesa, ¿vale? Porque por 4 de maná, volverla a bajar. Pero bueno, al menos te la subes y te llevas el tesoro. Y como tiene amenaza, bueno, no, solo le puede bloquear una criatura, al revés, es difícil que te la suba. La araña radiactiva también es muy buena para este arquetipo, porque como es una 1/1 con golpe mortal y vale 1 de maná, es fácil atacar con ella y que no te quieran bloquear, ¿vale? Entonces, como no te van a bloquear, va a estar girada y la vas a poder subir. Que esto ahora lo comentaré, es el gran punto débil de este arquetipo. Otra carta con balanceo de red, ¿no? Las cartas en verdes tienen muchas cartas que son caras, pero tienen balanceo. Eh, los padres suportivos, no sé la palabra ahora, el apoyo paternal, está bien porque te permite girar 2 criaturas. Y para jugar el balanceo de red, perdón, para jugar el balanceo de red necesitas que las criaturas estén giradas, ¿vale? Y ese es el gran punto débil de este arquetipo. Bueno, primero comento las cartas insignia, las 3 cartas poco comunes legendarias de este arquetipo. Tenemos a Spider-Girl, ¿vale? Que durante tu turno tiene volar. Cuando deja el campo de batalla, crea una criatura 1/1, por lo tanto, devolvértela a la mano para que creas un token, no te quedas tan descubierto y luego la vuelves a bajar por 2 de maná. Está bastante bien. Luego, Spider-Man de India, que tiene balance de red por 3 de maná, que cuando juegas un hechizo de criatura, pone un contador +1/+1 en una criatura que controles y gana volar hasta el final del turno. Y que cuando una criatura entra, pones un contador +1/+1 en cada criatura que controles. Esta, los Web Warriors, es muy buena. Vale 5 de maná, claro, pero si aprovechas el balanceo para jugar, pues por 3 de maná juego Spider India y luego vuelvo a bajar Spider Girl, ostras, lo he explicado mal, perdón. Tengo Spider Girl en mesa, me la subo a la mano con Spider India, creo un token 1/1, pongo un contador +1/+1 sobre cada criatura que controla. Entra Spider India, pongo un contador +1/+1 sobre cada criatura que controlo. Vuelvo a bajar Spider Girl, pongo un contador +1/+1. Está muy bien, es muy situacional, ¿vale? Es difícil de jugar. Luego tenemos otras 2 criaturas que ganan cosas cuando entran, ¿vale? El Ciudadano Galardo es una 1/1 por 2 de maná, es malilla, pero cuando entras robas una carta, pues luego te la devuelves a la mano, la vuelves a bajar y con eso vas robando, ¿vale? Lo mismo con Mary Jane. Cuando entra una araña, robas una carta. Entonces te subes una carta de araña a la mano, la vuelves a bajar. Al final, este arquetipo comba mucho de no solo tener criaturas que tengan balance de red, sino tener criaturas baratas que hagan cosas cuando entran o cuando dejan el campo de batalla, ¿vale? Tienes que combinar un poquito las dos cosas. Lo he ido comentando mientras hablaba las cartas. El gran punto débil de este arquetipo es que balanceo de red solo sirve cuando una criatura está tapeada. Para subir la criatura a la mano necesito que esté girada, ¿vale? Y eso es un gran problema porque dices, Ciudadano Galardo, por ejemplo, dices, está muy bien, 2 de maná, 1/1 cuando entra, robo una carta, pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que luego, ¿cómo la voy a subir con balance de red? Necesito atacar con esta criatura, que no me la maten, y luego en la segunda main phase subírmela a la mano para usar el balanceo de red. Y ese punto débil es el que tenéis que aprovechar cuando juguéis contra este arquetipo, ¿vale? Es decir, si ponen Ciudadano Gallardo, ponen una Mary Jane Watson, ponen una araña radiactiva, bloqueadlas, ¿vale? Porque la araña radiactiva sí tiene toque mortal, pero bloqueala y ya está. Y ella no la va a poder subir a la mano.
que pone el Ciudadano Galardo, se lo bloqueas, ya no lo puedes subir a la mano. Entonces, todo lo que puedas bloquearle y matarle, porque son criaturas baratas y malas que el rival va a querer subírselas a la mano, pues bloquealas y mátalas, no dejes que se las suba a la mano, ¿vale? Lo mismo por aquí, criatura barata, la paloma, si te la puedo bloquear, pues ya no te la puedes subir a la mano. El capitán de policía es una 2-2, bueno, 1-1 con un contador más 1, es una 2-2, bloqueala y ya no se la puede subir a la mano. Entonces, cuanto más bloquees, aquí cuanto menos le permitas tener criaturas tapeadas, menos podrá aprovechar el balanceo de red. Y ese es el gran punto débil. Por eso los padres, el soporte paternal, o no sé cómo se llama en castellano, el supportive parents, por eso es tan buena en este arquetipo. Porque giro dos criaturas que controlo, genero un maná y ya puedo activar el balanceo de red, ¿vale? Es decir, si tengo esta criatura y tengo el Ciudadano Galardo, ostras, pues giro Ciudadano Galardo y giro los padres, genero uno de maná, con ese de maná ya puedo jugar un balance de red, que por ejemplo podría bajar a la Aracne y te sale el turno redondo, ¿vale? Entonces, fundamental. Esta carta, para este arquetipo, puede venir muy bien. Ya por último, dos o tres consejos para montaros el mazo. En primer lugar, la curva de maná no hace falta que la aprendáis de memoria. En casi todas las cajas de pre-release, y seguro que en esta también, viene un papelito, buscadlo, donde sale la curva de maná recomendada para los mazos de pre-release de 40 cartas. Construiros el mazo siguiendo esa curva de maná. Sí que es importante que las cartas de 1, 2 y 3 de maná sean sobre todo criaturas, ¿vale? Criaturas baratas que sigan el plan de vuestro mazo y que os ayuden a establecer mesa. En esta edición no hay tanto agro como podría haber en otras ediciones. Es decir, hay muy poquitas criaturas de 1, 2 o 3 de maná que tengan prisa. Hay muy pocas criaturas o ninguna de 1, 2 o 3 de maná que generen tokens cada turno o cosas así. ¿Vale? Entonces, no va a haber tanto agro como en otras ediciones. Te interesa establecer tu mesa siguiendo tu plan de partida, pues si vas a jugar a balanceo, pues tener suficientes criaturas de 1, 2 y 3 de maná para empezar la partida poniendo ya esas criaturas de poderlas subir, o si vas a jugar cartas que el arquetipo de modificaciones, pues bajar criaturas que ya tengan volar o parecido de 1, 2 o 3 de maná, tienes que establecer la mesa desde el principio. El segundo punto importante es que pongáis removal, ¿vale? Este es el mayor error de los novatos cuando montan un mazo. Y en esta edición es súper importante poner removal. Hemos visto que en cada arquetipo hay criaturas que son monstruos o que son amenazas súper importantes y que os van a machacar si no tenéis un solo removal con el que matarla. El 1-1 que hemos visto de cartas de modificación, que tiene golpea dos veces y que no se puede bloquear. No se puede bloquear. ¿Cómo la vas a matar si no tienes un removal? Te va a destrozar. El antivenom, que cada vez que le haces daño se pone contadores +1/+1. Tampoco la puedes matar bloqueando. Te va a destrozar. El goblin verde que hace, el goblin verde, que es rojo-verde, que hace que cada turno descartes carta y robes cartas, no lo va a usar para atacar. O sí que lo va a usar para atacar cuando no lo puedas bloquear, le tienes que lanzar un removal para que no puedan descartar cartas. Entonces, no cometáis el error de elegir dos colores de los que no tengáis suficientes removal, ¿vale? No digo que llenéis el mazo, ¿vale? Tener dos, cuatro estaría bien, pero sobre todo no cometáis el error de no poner ni un solo removal. Y como último consejo, ¿vale? Vamos a usar esta página web, DraftSim, ¿vale? No es promo, tengo 10 seguidores, no me patrocina ni mi madre, pero la pongo de ejemplo y otras páginas web si las queréis buscar en DraftSim, ¿vale? Podemos aquí simular en Sillet y nos simula lo que nos saldría en una pre-release. Y esto lo hago, ¿vale? Para que veáis lo que comentábamos de que la edición es muy pequeña y, por ejemplo, Scout the City, ¿vale? Me han salido 4 copias en este simulador. Del Vigilante me han salido 3 copias, ¿vale? Wash me han salido 3 copias también, ¿vale? Willpack, 2 copias. Starling Aerian Alley, 3 copias, ¿vale? Y esto es el simulador. Ahora le vuelvo a dar otra vez al simulador. A ver qué tenemos aquí. Spiderman India, 4 copias, ¿vale? Web Shooter, 2 copias. Common Croc, 2 copias. Risky Rich, 2 copias. Gato Venonizado, 3 copias. Gastes Demoníacos, 2 copias, ¿vale?
esto es lo que hablábamos de que como la edición es muy pequeñita, ¿vale? Las cartas comunes y poco comunes se repiten mucho, ¿vale? Entonces, eso es una ventaja. Si te salen las cartas adecuadas, te puedes generar un mazo con mucha consistencia. Por ejemplo, aquí, si juego un mazo azul-rojo, ay, perdón, azul-negro de villanos, pues mira, tengo varias cartas para tener consistencia, ¿vale? Pues tengo Risky Reds. Bueno, es que la verdad que lo estoy viendo que no sería mucho de villano, sería más de rojo-negro, ¿vale? Pero si juego rojo-negro, pues mira, ya tengo dos copias de esto para asegurar que puedo descartar cartas. Los dos cartas de los gángsters demoníacos que también descarto cartas. Tres cartas del gato venonizado que descarto cartas. Y eso me asegura que voy a poder jugar nada más dos cartas de los goblins para poderlos jugar con Manje, ¿vale? Tengo aquí otras dos copias para poder descartar, tres copias para descartar cartas. Entonces, me puedo hacer un mazo que sea muy consistente. Más estoy viendo por aquí, tengo dos cartas del goblin, que como son poco comunes, salen copias. Y también, pues, la Shriek, me ha salido un draft que podría jugarlo rojo-negro de altercado y descartes con mucha consistencia, porque tengo muchas cartas de descarte repetidas, por lo tanto las voy a poder jugar bien, y muchas cartas de altercado repetidas para que mi mazo sea consistente y pueda jugar siempre muy parecido. Esto no es normal en las pre-releases, pero en esta pre-release os va a pasar y es algo a tener muy en cuenta. Aquí, claro, la herramienta esta me las ordena por nombre y ya lo tengo todo así enseguida, lo veo. En la pre-release, con las prisas de montar el mazo, puede ser más difícil de verlo. Y el segundo punto súper importante a tener en cuenta, ¿vale? Que esto también es especial de esta pre-release y es súper importante que lo tengáis en cuenta, es que en esta edición muchas de las cartas poco comunes que vais a tener repetidas van a ser legendarias. Por ejemplo, aquí tengo 4 copias de Spider-Man India, que las 4 son legendarias, ¿vale? El Goblin Verde tengo 2 copias, son legendarias. En este caso, pues estas no son legendarias, ¿vale? A ver si tengo alguna más repetida que sea legendaria. Pues en este caso no, pero con Spider-Man India ha pasado, ¿vale? No es el arquetipo que estamos hablando que construiría, pero imaginaros que hago un arquetipo eh, verde-blanco y pongo 4 Spider-Man India. Son 4 criaturas legendarias. Solo puedo tener un Spider-Man India en mesa. Poner 4 copias de la legendaria me da consistencia, pero también me da el riesgo de solo poder, de que yo robo 2 Spider-Man India y solo puedo tener uno en mesa, porque como es legendaria no puedo tener 2 en mesa. Y esto también os lo digo para que estéis atentos a los rivales, ¿vale? Porque pongo la mano en el fuego de que alguien se va a equivocar y va a jugar 2 legendarias iguales en mesa y le vais a tener que decir, oye, tienes que sacrificar una de las dos. No cometáis ese error, estaros atentos a que no cometan ese error vuestros rivales, porque en esta edición es muy fácil que pase. Pongo 4 Spider-Man India, es carta poco común, no es una legendaria súper especial y súper buena que destaque mucho, entonces fácilmente puede ser que alguien más novato o más despistado juegue una segunda copia o que vosotros no os despistéis y juguéis esa segunda copia, ¿vale? Entonces, lo dicho, en esta edición, muchas cartas repetidas, puede daros mucha consistencia, pero también tened cuidado que muchas son legendarias. Pues nada, chicos, hasta aquí toda la guía para la pre-release. Espero que os sirva de ayuda, que quedéis bien en la pre-release, en el mini torneo que se hace, y si estos consejos y esta revisión os ha venido bien, dejádmelo en los comentarios. Hasta otra.